Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes y gracias por estar en sintonía de este programa Matices de Radio Monumental. Hoy, 9 de marzo del año 2018. Como ustedes ya lo han logrado ver o oír, esta no es la tradicional voz de quienes ustedes escuchan en los 93.5 FM de Radio Monumental a esta hora. Les saluda Paulo Ulloa y hoy vamos a hacer una pequeña y por un corto tiempo una excepción en este espacio Matices, porque precisamente vamos por unos minutos a dejar de lado todo lo que tradicionalmente se toca en este programa para hablar sobre él, sobre el programa Matices, que hoy llega a su 4º aniversario. Es por esta razón que en la silla del entrevistador la ocupo yo y la silla, para muchos incómoda y temida, la ocupará el director de Radio Monumental y de este espacio, don Randall Rivera Vargas, y también hoy nos acompaña don Constantino Urcullo como analista político que le ha llevado mucho el pulso a este programa Matices. Muy buenas tardes a ambos. Randall, buenas tardes. Buenas tardes. Y don Constantino, buenas tardes. Y muchas felicidades por este programa, que quería que arrancáramos primero contándonos, Randall, cómo ocurrió el nacimiento de Matices hace 4 años y tal vez íbamos desgranando un poquito cómo es la evolución de este programa, que es muy escuchado y que tiene mucha injerencia en el ámbito nacional. Con mucho gusto, don Polo. Yo primero agradecerle que haya venido hoy a este ejercicio, al inicio de Matices justamente, donde le dábamos vuelta. ¿Y por qué Paul? Porque además de que es un colega que respeto muchísimo, muchas gracias, es un oyente muy fiel de Matices, Paul, así es que yo necesitaba a alguien a quien respetara, pero también que conociera mucho el programa. Te voy a contar, en la coyuntura entre la primera ronda y la segunda ronda de 2014, Noticias Monumental hace un debate el 21 de enero de 2014 que nos va muy bien. Es el primer debate que hace Monumental presidencial. Y entonces nos va muy bien. Venían de un debate que fue un poco accidentado en Canal 7 hace 4 años. No había pasado aún el de Repretel, y entonces Monumental se ubica, digamos, a la mitad de los debates como el debate de la decisión, y nos va muy bien. Eso le genera a la gerencia general la oportunidad de plantearnos al departamento de noticias que por qué no hacemos un programa de análisis en las tardes. En una hora, Poli, yo lo reconozco, que no es, digamos, tan fuerte en radio, que son las 2 de la tarde. Y entonces nos dan el chance a ver qué tal sale durante hora y media. Y entonces empiezan algunas voces críticas al puro arranque respecto a la logística del programa, en el sentido de que un programa de hora y media no va a pegar, de que un programa sobre análisis político no pega, que un programa que aborde temas internacionales no pega. Y bueno, yo creo que los oyentes y televidentes hoy en Facebook Live y en la noche a través de Canal 2 habrán notado que cada día, yo me siento muy orgulloso de eso, Matices tiene más y más relevancia, digamos, a nivel nacional. Nace como un programa político, pero se disgrega luego de esa campaña en mucho más profundidad y análisis. Y bien decías, Randall, que las 2 de 2 a 3:30 es un horario no solo tremendo para la radio, para la televisión también es un horario tremendo. Pero, ¿cómo nace esa interacción con la gente que es la que le permite que Matices sea un programa no solo muy escuchado, sino que muy poca gente te dice que no a venir acá a sentarse en esa silla que muchas veces es temida? Y en eso creo que don Constantino no me deja mentir. Hay mucho actor de la actualidad nacional que le teme
a un programa en vivo de radio donde no hay una estructura muy, muy rígida como es, por ejemplo, un debate. No, y donde no hay complacencia. Porque, es decir, aquí, Paul, en televisión y en radio existe lo que yo llamo el periodismo regañón. Hay periodistas que se especializan en traer a la gente y la regañan, ¿eh? Y yo creo que Randall ha aportado algo muy diferente en esto. No es complaciente, pero no regaña, pero sí es incisivo. Pregunta a fondo porque ha estudiado el tema antes. Hay gente que cree que venir... Yo hago un programa de amateur, no de profesional, desde hace 18 años en la radio de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, la idea cuando uno invita a alguien es sacarle el jugo al invitado y preguntar adecuadamente para, bueno, ir a fondo de los temas. Hay gente que cree que se invita a los programas a la gente para ponerlos contra la pared, pero con regaños. Yo creo que Randall hace un periodismo muy diferente. A veces pone a la gente contra la pared, por eso la silla es temida, pero lo pone con preguntas inteligentes. Es de periodismo incisivo y no de periodismo regañón. Y yo creo que eso es lo que distingue a Matices. Gracias, don Constantino. De hecho, yo creo y agradezco muchísimo y a la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía, como Walter Cambronero, que nos está observando en Facebook Live desde Seattle, en los Estados Unidos, que hay programas. Yo siempre digo que uno tiene que definir el enfoque del programa. O sea, no el enfoque del programa en general como Matices, sino el enfoque de cada uno de los programas. Porque hay algunos programas para aprender. O sea, por ejemplo, no sé, si vamos a hablar de bullying en ese momento como servicio, hay programas para aprender a qué hacer y dar herramientas. Hay otros programas que son de análisis, donde la idea es invitar a un experto que nos ayude no solo a entender, sino a observar los fenómenos que están ocurriendo en la realidad. Y hay otros de rendición de cuentas, justamente. El de rendición de cuentas es justo en el que a veces se siente que uno podría poner a la gente contra la pared, porque efectivamente se trata de funcionarios públicos, de candidatos presidenciales, y entonces yo creo que uno debería tener muy claro el enfoque de cada una de las entrevistas. Hay un asunto, Randall, que sí me llama la atención y concuerdo con don Constantino. Es tal vez que la gente sea escuchada. Hay muchos programas de opinión en donde lo que prevalece es la opinión del entrevistador, no del entrevistado. Y aquí vos y todo tu equipo tratan de hacer un programa un poco más pausado, en donde se escuche la voz de a quien traes. Y eso en ese asunto del periodismo regañón, que es muy característico de nuestros programas de opinión, tal vez brinca Matices como un programa donde se hacen muy buenas preguntas, y eso nos cuesta a muchos periodistas el hecho de la pregunta certera en el momento exacto y no extenderse como en este caso. ¿Cómo te preparas para un programa normal, diario, de Matices? Uno cree uno podría creer que nace de forma espontánea, pero lleva y requiere mucho estudio. Sí, Paul, de hecho, vieras que desde que estaba en la universidad hay una persona, un entrevistador a nivel internacional que a mí me llama tremendamente la atención, es John Lee Anderson. Y entonces John Lee Anderson decía, después de una de sus entrevistas, igual que Oriana Falachi, por ejemplo, que uno tiene que entender, y yo creo que a veces perdemos de vista, que quien tiene real poder en la entrevista es el entrevistado, porque es el que la otorga, ¿verdad? Es el que realmente responde lo que quiere responder. Y entonces, bajo esa dinámica, te cambia, digamos, la estructura de la entrevista. Gracias, Chirita. Te cambia la estructura de la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo traer en una entrevista normalmente unas 15 preguntas, pero eso no da para hora y media. Pero yo creo que realmente la clave de hacer una buena entrevista, y creo que Matices se ha caracterizado por buenas entrevistas, es ponerle atención a lo que dice la gente. Porque si vos no le pones atención a lo que la gente te responde y estás preparado para repreguntar, entonces no te sirve nada, porque justamente yo creo que
la mayoría de temas muy candentes que han surgido en Matices surgen de la repregunta, no de la pregunta inicial. Y aquí agradezco el aporte también de don Constantino en el sentido que si vos no conoces el tema, no puedes repreguntar. O sea, si vos traíste un cuestionario y ahí no te mueves, no sabes. No sabes. Eso es una colección de preguntas, eso no es una entrevista. Cuando te preparas, sí. Pero es que ahí revela otra cosa en usted, Randall, y no vengo aquí a hacerle alabanzas, pero revela que usted está sintonizado con los temas y con la actualidad. Uno a veces encuentra gente que anda haciendo el trabajo de periodismo, de opinión, y que no está estudiando qué es lo que está pasando. Y estudiar no quiere decir ir y meterse en una biblioteca, sino leer la actualidad en muy diversas formas. Tomarle la temperatura. Sí, en muchas plataformas. Yo sé que usted es un hombre que lee, por ejemplo, El País de España, regularmente, lee otros periódicos internacionales. Uno, y yo lo digo no solo por el periodismo de opinión que hago, sino por mi misma tarea académica, uno tiene que amueblar bien el cerebro. Y amueblar bien el cerebro es estarle metiendo cosas, informaciones permanentemente. Si uno nada más se toma el trabajo de la entrevista o de la tarea académica para repetir un rollo y se encierra en la burbuja, no es ni buen periodista ni es buen académico. Uno tiene que continuar la labor de llenar la cabeza. Y yo siento, yo lo veo muchas veces con usted, que a veces, ¿viste lo que dijo El País de España? ¿Viste lo que dijo el otro periódico internacional? Yo veo que usted es un hombre que está sobre la actualidad a pesar de la cotidianidad. Pero hay que trascender la cotidianidad si uno quiere ser un buen periodista, un buen analista o un buen académico. De hecho, yo también creo que es una cuestión de responsabilidad. O sea, cuando a mí me preguntan por qué estudió periodismo, o la gente me dice, ¿es lindo ser periodista? Sí, claro que es lindo ser periodista, pero realmente lo que yo pongo en primer lugar, y fue lo que me enamoró de esta profesión antes de estudiarla, es poder ser testigo directo de la historia. O sea, estás ubicado en el primer lugar de la historia. Cuando la gente dentro de 30 años hable del cambio político que se generó en Costa Rica por un escándalo que se llamaba el cementazo, yo puedo decir, para mis adentros y a mi generación, puedo decirles, sí, yo lo cubrí justamente, analizamos el tema, entrevisté a los protagonistas. Eso me enamoró de esto. Pero nunca se me olvida que los periodistas somos actuarios de la realidad, es decir, nosotros tenemos que darle fe a la gente de lo que está pasando. Entonces a mí realmente me parece un poco irresponsable sentarme en este micrófono a decirle a la gente qué está pasando y guiar un poco el análisis si yo no tengo idea de qué está pasando. Por ejemplo, yo nunca lo he logrado y no lo voy a hacer, entrevistar a un autor sin haber leído el libro. Por ejemplo, eso me parece muy irresponsable. Y eso pasa, no sé si a Paul le ha pasado, pero pasa que te mandan un libro mañana y te dicen, la autora viene a las 11 de la mañana porque quieres entrevistarla. ¿Y cómo vas a entrevistar el libro? Esa frase de los actuarios de la realidad era de don Rodrigo Fournier. La repetía mucho. Tío de don Constantino. Tío de don Constantino. Y eso me da para otra pregunta sobre Matices. Randall, estamos hablando de que son 4 años, un programa diario, 5 días a la semana, sí, más las repeticiones y los resúmenes que hay los fines de semana. Estamos hablando de que es una carga un poco fuerte y no exenta también de un programa en vivo que muchas veces te mata en el sentido de que te cancelan de última hora, que le dan vuelta a la tortilla y te dicen no puedo llegar. O también por la ubicación geográfica de la radio, que muchas veces el tránsito se vuelve imposible. Tal vez si recordás algún momento de esos trágicos y difíciles en donde te cancelaron a último minuto y tenés un programa ya al aire, lo tenés encima. Creo que ha pasado 2 veces en 4 años y las 2 veces fueron el año pasado. Una de esas es Juan Diego Castro, que no lo hizo 5 minutos antes, lo hizo 1 hora antes, pero bueno, eso genera una complicación cuando vos tenés un programa que no puedes planear en 1 hora. Lo que pasa es que en ese programa en particular yo
balanceé un poco qué hacer, porque digo, podría haber pasado una hora tirándole la tierra encima a don Juan Diego en el programa. En algún momento percibí que esa era la intención de cancelar el programa y entonces invité a alguien más. Y el otro, y la verdad es que resultó mejor de lo que yo pensaba, mejor de lo que yo pensaba, es el de Ligia Fallas, la diputada del Frente Amplio. Doña Ligia estaba invitada un día, y aquí tengo que ser muy transparente. Por supuesto yo hago las entrevistas, pero hay gente que me ayuda enormemente. Fede, por ejemplo, yo a veces le digo, Fede, mañana no tengo entrevistado para Matices, y me dice, deme media hora, y siempre sale con algún buen entrevistado para el día siguiente, o el resto de compañeros de la redacción me dice, vea, es que fulano tal quisiera venir a Matices. Ese de Ligia Fallas, que por cierto lo había coordinado Febe, viene y me Culpa avisa. de Febe, entonces. No, es que ve lo que pasó, le avisa a ella, Ligia Fallas, faltando 5 minutos para las 2, que tuvo que ir a una cita médica en San Ramón. Y ella está invitada aquí. Y entonces le plantea la posibilidad de que se haga por teléfono. Yo me acuerdo. Yo no quería porque la diferencia de tener a un invitado en vivo aquí, desde la logística, desde el ritmo que se oye al aire, pero también desde el acceso que tienes a la entrevista, es muy diferente. Aún así, pues sinceramente me quedaban 5 minutos, no podía hacer otra cosa. Y la entrevista por teléfono. Bueno, la entrevista de doña Ligia se convirtió en la mentira de doña Ligia revelada al aire, que era, estoy en San Ramón. Yo en algún momento percibí, porque nunca se le cortó la llamada, como a los 20 minutos y un silencio absoluto, que no venía del punto de San Ramón. Y entonces empecé a hacer lo que se llaman preguntas de control para ver si durante toda la entrevista era coherente. ¿Por dónde va en ese momento, doña Ligia? Voy saliendo de San Ramón. ¿Y cómo está el clima? Saliendo de San Ramón. Cuéntale, ¿está lloviendo? No, hace mucho sol. Bueno, pasó. 20 minutos después, ¿y ahora por dónde va, doña Ligia? Para irle midiendo más o menos las distancias. Cuando empezó a responder, ya me di cuenta que no estaba en el bus de San Ramón. Porque además en un momento le dije, salúdeme a toda la gente que va escuchando la entrevista, pídale un aplauso al bus. Y evidentemente nadie aplaudió en el bus porque no estaba en el bus. Y entonces, nunca se cortó la llamada, además, es cosa que es imposible en este país, de San Ramón a San José. Pero justamente al final, y yo pensé, y aquí lo digo transparentemente, que no iba a caer, y cayó, es que le dije, doña Ligia, mándeme una foto de dónde va en el bus. Y me dijo, en 5 minutos se la mando. La maravilla de los teléfonos inteligentes. Efectivamente, Constantino y Paul, doña Ligia a los 5 minutos me mandó una foto. En un bus que no es... En un bus que tiene al fondo la Biblioteca Nacional. Exacto. Que está a 100 metros de la oficina de ella. O sea, fue y se montó al bus. Fue y se montó al bus. Para sacarse la foto. Estaba en la oficina, después averiguamos, estaba en la oficina. Nos mintió respecto a que venía de San Ramón, donde se ve en el compromiso de irse a subir al bus, cruza el Parque Nacional, se monta un bus, le pega una foto en el bus efectivamente con la Biblioteca Nacional al fondo. Entonces, bueno, ese era el tema. Esas son las 2 veces que ha pasado. La primera hubo que arreglarla, no me acuerdo cómo lo arreglamos con otro entrevistado, y la segunda, pues, salió mejor programa que si hubiera venido doña Ligia, porque se viralizó completamente. Randall, en 4 años también hay gente que ha venido y que vos y tu equipo los han expuesto precisamente en esa mentira o en alguna situación bastante incómoda. ¿Quién vino y después te reclamó? ¿Quién vino y te ha dicho nunca más? Uh-huh. ¿Y quién ha sido también el más difícil de entrevistar y sacarle algo? Porque hay entrevistadores que nada más vienen y se sientan y te dicen sí, no, tal vez, quién sabe, que se vuelve tremendamente aburrido. Bueno, te voy a decir, vamos a ver, uno de los más difíciles fue uno que habíamos hecho hace un par de años tal vez, con varios psicólogos sobre el luto, sobre la muerte de los niños y cómo le generas, digamos, a los niños la idea, sobre todo los enfermos terminales, cómo les generas la idea de despedirse de la vida. Ese yo no aguanté y me puse a llorar al aire porque no realmente me tocó fibras muy sensibles. Ese fue particularmente difícil. Que se haya enojado al aire José María Figueres,
en esta silla justamente está donde estoy yo hoy, y don José María, para los que lo hemos entrevistado, es complicado porque se te acerca mucho. Y te agarra el brazo. Te agarra el brazo, exactamente. Bueno, en mis tiempos te sacudía. ¿Te sacudía el brazo? Te sacudía no solo el brazo, sino que te daba una palmadita fuerte, vigorosa en la espalda cuando vos le hacías una entrevista incómoda. En tiempos en que vos llegabas a casa presidencial y podías entrar como Pedro por tu casa. Ahora te agarro el brazo, yo creo que como mecanismo de control. Yo sabía que eso hacía, porque no es la primera vez que lo entrevisto, entonces lo sentía más de un metro mío para que no pudiera hacer eso. Y recuerdo el intercambio claramente. Me dijo: Randall, en Costa Rica a veces quieren que el Papa Francisco sea presidente. Entonces yo le dije: bueno, claramente usted no es un santo, le dije yo. Entonces él me respondió: usted tampoco. Y yo le digo: sí, pero yo no quiero ser presidente. Ese intercambio fue subiendo de tono. Sí, y por supuesto que le noté muchísimo la molestia. Nunca se levantó y se fue, pero, o sea, terminó la entrevista, que duró 1 hora más, pero evidentemente yo sé que sí le molestó, y así me lo hicieron saber. Esa es una. Y dos muy recientes: la del presidente de la Junta Directiva de la Unión de Cámaras, Franco Arturo Pacheco, que empezó la entrevista hace un par de semanas señalando que ellos eran neutrales desde el punto de vista electoral. Pero si vos agarrás la entrevista, yo le empecé a pedir ideas en las que él estaba de acuerdo y tenía los 2 planes de gobierno abiertos. Cuando terminó de darme las ideas, le dije: bueno, va ganando Fabricio 10-0. O sea, todas las ideas que me ha dado están en el plan de gobierno de Fabricio. ¿Por qué no dice de una vez? Bueno, eso generó que un par de días después me llamaran oficialmente de la reunión de cámaras a manifestarme que don Franco Arturo estaba molesto por la entrevista. Y finalmente, la semana tras anterior, la directora del IDESPO, en la encuesta de la Universidad Nacional, que bueno, yo al aire me doy cuenta, que voy a ser muy sincero, yo no sabía, o sea, yo tenía la entrevista dirigida hacia otro sector, pero me empiezo a dar cuenta en vivo de que hay fuertes contradicciones en la entrevista. Y entonces sale revelado las presiones que existieron para publicar una encuesta, un cuadro particularmente de la encuesta, y bueno, al final sí me dijo que estaba muy molesta, que iba a pensar si volvía a venir a una entrevista a Matices. Don Constantino, tal vez para ya ir aterrizando este bloque, hay mucha gente que se ha sentado aquí con Randall, presidentes de la República, ministros, diputados, las cámaras, o sea, es una gran cantidad de personas de este ámbito de actualidad, y muy pocos le han dicho que no, muy pocos. Y como vemos, muy pocos también han salido diciendo nunca más. ¿Qué importancia tiene en todo este contexto en el que estamos viviendo en este momento tener un programa de este tipo que venga a bajar, a aterrizar el tono de lo que sucede en la parte nacional y pueda analizar con calma todo lo que está sucediendo? Porque es muy fácil enterarse por estas redes sociales de ahora, y son 320 caracteres, líneas en Facebook, pero la radio tiene esa ventaja de que te ayuda a analizar y a entender un poco más lo que se está diciendo. ¿Qué ventajas trae un programa como este, por ejemplo? Yo creo que, contrariamente a lo que muchos publicistas piensan y alguna gente en el medio periodístico piensan, es de que no hay demanda de análisis y de interpretación. Y yo estoy absolutamente convencido, por lo que uno ve en las redes y por lo que uno siente en la calle, que la gente quiere análisis y quiere interpretación, y que hay demanda para eso. Y yo creo que Matices ejemplifica muy claramente esto. Mire, yo me encuentro gente que oye Matices, señoras de alta sociedad en Escazú, gente en el sector burocrático, profesores de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque es que ese mundo de la píldora comunicativa es muy limitado y deja toda una serie de espacios sin llenar, y la gente busca que se los llenen. Y contrariamente a lo que algunos piensan, mire, la gente no está deseando solo banalidades.
Los serios de la universidad piensan que lo único importante es hablar de filosofía en términos académicos, y tampoco es así la vida, pero sí la gente tiene necesidad de una interpretación más sistemática y racional. Y yo siento que el periodismo de Matices ha llenado esa demanda. Y ha llenado esa demanda con periodismo incisivo, por un lado, lejos del periodismo regañón, y también con un periodismo apartado del periodismo de cruzada. Porque hay algunos que hacen periodismo de cruzada, que creen que la misión del periodista es transformar el mundo de una manera global. La misión del periodista es la misión con la verdad, ¿verdad? Buscar la verdad real, como la puede buscar un fiscal o un defensor en un juicio, y desvelar la realidad y mostrar la realidad detrás de sus apariencias. Y ustedes citaban antes a don Rodrigo Fournier, y Rodrigo me decía una cosa hace muchos años en contra del periodismo de cruzadas. Mire, yo, dice, antes que periodista, yo soy ciudadano, y yo, Randall lo decía hace unos días aquí, decía, de cada uno tiene su corazoncito, pero lo importante es de que el corazoncito de uno como analista o como periodista sea un corazoncito que pretenda un cierto grado, no rechace sus opciones, pero que asumiéndolas internamente busque un cierto grado de objetividad sin buscar la cruzada transformadora del mundo a través del ejercicio de su oficio. Yo tengo el oficio politólogo, analista, tengo mi corazoncito, como diría Randall, pero yo lo que trato es de, como analista, situarme un poquito atrás y ver las cosas objetivamente. Yo creo que eso es lo que ha aportado Matices, y eso es lo que le da credibilidad a Matices, porque uno siente, bueno, que Randall no está matriculado con nadie específicamente. Probablemente el corazón de Randall, que debe ser muy grande porque Randall es muy grandote, tiene sus preferencias, pero Randall tiene el cuidado de que ese corazoncito no le nuble la visión, como se la nubla a mucho periodista y como se la nubla a mucho analista político, que uno intuye detrás del análisis preferencias políticas y orientaciones muy, muy claras. El otro tema que yo siento aquí, muy brevemente, es de que este es un programa que no solo se ocupa de política, sino de temas globales de sociedad que tienen repercusión sobre la convivencia, y a la gente le interesa esos temas. Hace unos días escuché un programa, pero precioso, que hizo Randall con un cirujanos del Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Y ese es un programa de esperanza, y escribí una columna yo en El Financiero sobre eso, diciendo, bueno, en este país en que la gente dice que es necesario, alguna gente dice que es necesario reconstruirlo porque está derruido y derrumbado, de pronto uno se encuentra cosas extraordinarias como estos cirujanos del Hospital Nacional de Niños, o como la gente del TEC que van a tirar un satélite tico. Es decir, el país no está en los suelos, no estamos viviendo el apocalipsis, y es un programa que sabe identificar esos hitos de esperanza que hay en la sociedad costarricense. Creo que eso es un elemento importante también que le da una gran vitalidad a este programa. Yo agradecí justamente mucho, don Constantino me llamó después de ese programa, porque somos buenos amigos, y don Constantino digamos, no me genera extrañeza si después de una entrevista política, don Constantino me llama a decirme, mira, que viene la entrevista, o mira, te faltó tal cosa política, pero me llamó enormemente la atención cuando me llamó a decirme, me encantó la entrevista de los cirujanos del Hospital Nacional de Niños, porque digo, no había nada más alejado de la política que eso, Paul. Randall, ¿quién intentó o quién ha logrado bailarte? Es el concepto que manejamos mucho en periodismo, que intentó bailarte, intentó engañarte y después te diste cuenta. Porque por estos micrófonos han pasado mucha gente, y también hay personas que han tratado de manipular lo que se viene a decir aquí. Eso está difícil, ¿sabes por qué? Porque si alguien me bailó... ¿Te bailó también que no te diste cuenta? Me bailó también que no me di cuenta, pero además porque, Paul, yo entiendo mucho a la audiencia. A veces, vamos a ver, en la entrevista del IESPO de la semana pasada, yo tenía que empezar como empecé, hablando de estadística, porque por medio de ese enganche
fue cuando me di cuenta que había contradicciones. Entonces, yo entiendo que a los 15 minutos la gente empieza a decir, ¿qué programa más aburridísimo? Randall se la está poniendo a la del IDESPO para que hable a favor de la encuesta, ¿verdad? Pero en algún momento de la entrevista cambia el panorama y entonces yo siempre intento que la audiencia se espere a que haya ese punto de giro para entender por qué fue que tocamos lo primero. Me pasó hace un año, creo, con el presidente Solís. Hicimos un programa en vivo en Casa Presidencial con el presidente. Sí, mis primeros minutos yo lo que quería era que el presidente, igual que todos los invitados, se sintiera muy a gusto en la cabina, porque bueno, Paul había venido a cubrir, no había estado al aire en la cabina, pero si Paul se da cuenta, en Matices particularmente no hay audífonos, siempre hay café, la gente que nos tiene con las cámaras no está aquí en la cabina, y entonces yo siempre intento que a los 15, 16, 20 minutos a la gente se le olvide que está en vivo en radio y que estamos conversando tomando café. Eso a veces, yo tengo que admitirlo, les juega un poco en contra, porque entonces cuando cayeron en esa confianza de que estamos conversando, de que además les entré por una consulta que los hace sentirse muy cómodos, bajan un poco, y aquí me estoy poniendo sobre las defensas, sí, bajan un poco las defensas, ¿verdad? Y es cuando vos logras como ahora hacer eso. Cuando te hice esa pregunta. Exacto. Como ahora cuando me hiciste esta que pregunta. no me las... Sí, yo no recuerdo. Aprendió la lección. Aprendió, sí. Yo no recuerdo, no me di cuenta si me bailaron, que es probable. O sea, en 4 años son 300, son 1200 entrevistas, digamos. En algunas tuvieron que haberme bailado. Lo que pasa es que efectivamente me bailaron también, que yo no me di cuenta ni siquiera después. Ha habido gente que dice cosas que después dice que no la dijo, pero la salvada es que el programa queda está grabado, ¿verdad? Así que no descarto, mucha gente debió haberme bailado, pero no me acuerdo en particular una donde me haya percatado inmediatamente. Y ahora en esta coyuntura, todo el mundo, y yo los oigo en la mañana, decir, bueno, junto con Febe, vos sos del PAC, o Febe es del PAC, vos sos de Liberación, o al revés, o estás ahora con Restauración y después con el PAC. ¿Qué piensas cuando todo el mundo empieza y ahora con las redes eso es muy fácil, a decir y a criticar esa condición, porque el que no ha estado en la práctica del periodismo sabe muy bien, es muy fácil de criticarlo, pero ahora que está tan polarizado el asunto y te mandan las redes sociales, ¿qué pensás cuando eso sucede? Es difícil, muy, muy difícil, Paul. De hecho, un día de estos me preguntaba alguien cercano si a mí no me dolía, digamos, cuando la gente se pasaba un poco. Porque yo te tengo que decir, yo leo todos los comentarios que están entrando durante el programa. O sea, no los leo al aire porque digo, sería imposible, pero yo veo todo lo que están diciendo. Entonces, la verdad es que no, intento ponerme un aceite antes, entender un poco a la audiencia en el sentido de que a veces les voy a caer bien, a veces les voy a caer mal. Pero en el tema particular del balance político, por supuesto que a veces uno se frustra porque intenta hacer ahora don Constantino le llamó objetividad, yo le llamo balance. Es lo que podemos. Es lo que podemos. Distancia. Uno intenta elevarse un poquito del tema y dar balance. Y entonces, es frustrante que vos, por ejemplo, haces una pregunta... Criticas algo abiertamente, criticas algo de don Fabricio Alvarado. Yo critiqué, lo hice con argumentos, cuando don Fabricio expuso la tesis de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que ahorita, antes de que me digan que estoy mintiendo, lo dijo aquí cuando yo estaba entrevistando. Okay. Yo lo critiqué. Pues resulta que durante esa semana y a esa hora del programa y al día siguiente en el noticiero y al día siguiente en el pedacito de programa que compartimos con doña Amelia, resulta que yo era del PAC completamente. Al día siguiente vino Antonio Álvarez de Santi a entrevistarse aquí en Matices, que tenía cierta lógica la entrevista de la que les conté ahora. Pues resulta que durante 40 minutos de esa entrevista yo era de Liberación Nacional. El día que vino la directora de IDESPO, resulta que yo era de Restauración Nacional. Si yo comparto con doña Amelia en la mañana, Febe y yo en las mañanas, que yo tengo que entender que nosotros venimos de un noticiero que es balanceado y a las 7 de la mañana empieza un programa de opinión que no es mío,
que es de doña Amelia, y te pregunta tu opinión, que es lo que hace doña Amelia en la mañana, pues yo intento siempre argumentarla con datos en particular, o de contarle más o menos cómo está el enfrentamiento de opiniones, cuando no puedo dar mi opinión porque eso comprometería la posición editorial del noticiero, no la mía. Eso se vuelve un poco frustrante, porque entonces vos de un momento ves, aunque yo intente que no me duela, ves 400 mensajes de... Me dijeron ateo, Pac Lover, Fabricio Lover, bueno, un montón de cosas. Y entonces yo digo, en algún momento mi parte más humana dice, qué injusto, o sea, estás tratando de generar un balance y te responden así, o digo, no puedes cuestionar exactamente lo mismo. A mí una vez me pasó con 2 candidatos presidenciales que ya no están en la competencia. Don Juan Diego, que fue muy fuerte la entrevista, el intercambio, porque don Juan Diego la tuvo en esa entrevista la estrategia de quitarse la pregunta 37 veces. Y yo no las conté, lo que pasa es que lo interrumpí y le dije, ¿podemos volver a la pregunta? A las 2 días vino don Antonio Álvarez. Y entonces don Antonio no se me escapaba tanto las preguntas. Y después vino don Rodolfo Pisa y menos escapaba las preguntas. Y entonces después alguien me llamó y me dijo, don Juan Diego está muy molesto porque usted a él lo interrumpió 37 veces, a don Antonio 9 veces y a don Rodolfo Pisa 4 veces. Y mi respuesta fue, sí, claro, porque es que don Juan Diego me quitó la pregunta 37 veces, don Antonio 9 veces y don Rodolfo 4 veces. Entonces el balance no se mide por la cantidad de veces que interrumpas a un entrevistado, sino por el balance respecto a su posición. O sea, que lo obligues a que te responda. Si alguien te responde lo que le estás preguntando, ¿para qué lo vas a interrumpir? ¿O para qué le vas a subir un poquito el tono de voz si la otra persona no te la sube? Y entonces sí, a veces sí pareciera un poco injusto. Bueno, Randall, ya esto se ha extendido, este experimento se ha extendido un poco más de lo que habíamos planeado. Ya quería preguntarte por último, ¿qué podemos esperar? Son 4 años y un programa todavía necesita mucho más tiempo, viene mucho más tiempo. ¿Qué podemos esperar de Matices para lo que ya casi viene y lo que tenés ya planeado? Pues yo creo que, vamos a ver, Matices en este momento electoral ha perdido una cosita en particular que a mí me gusta en lo personal, pero que creo que a la audiencia también le gusta, que es el análisis internacional. Hasta hace un par de meses había un programa a la semana dedicado al análisis internacional. Eso no ha podido ser ahora porque de ahí hay mucho ruido en general político como para dedicarse al tema internacional. Entonces yo creo que vamos a retomar el tema internacional. Yo siempre preparo muchísimo las entrevistas, pero tengo que confesar que en los últimos 2 meses todavía le dedico un poquito más de tiempo, aún más del que dedicaba a hacerlo. Yo intentaré además, junto con el equipo de trabajo, de que sea muy variado en el sentido de que, vamos a ver, ya dije lo internacional, lo político no puede faltar, pero necesitaremos programas como el del Hospital Nacional de Niños, como el bullying que hicimos ayer de servicio, el satélite del TEC. Yo creo que eso viene a incrementarse próximamente, y creo que una novedad que tiene 2 meses y que nos ha ido muy bien es Facebook Live, porque Facebook Live permite no solo que la gente te vea como nos está viendo en este momento, unas 200 personas en vivo, sino que, por ejemplo, si terminamos el programa a las 3:30 y alguien se mete a las 3:45 a Facebook, ahí está completo. O sea, yo durante todo el día sigo recibiendo mensajes de lo que la gente está escribiendo en el programa que ya terminó. Entonces, esa multiplataforma, que yo creo que también es parte del respeto a la audiencia. O sea, es decir, cuando vos decís que la radio tiene la ventaja de que vos lo escuches cuando querás, donde querás y a la hora que querás, es cierta. Porque digo, yo tengo gente que me dice, yo escucho Matices en la noche, otros lo llegan en la mañana, otros en la madrugada, y entonces yo creo que la radio tiene esa ventaja de decirle, aquí está el producto a la gente que nos escucha en vivo, pero el producto sigue para que usted lo vea cuando usted guste y cuando usted quiera. Aunque creo que hay que afinar, y aquí admito un detalle técnico, creo que hay que afinar el podcast, por ejemplo, porque la gente lo ve en Facebook Live, pero no hemos logrado aún que a vos te avise ahí en el teléfono, está disponible un nuevo programa de Matices, si quiere lo descarga aquí. El sistema de alerta. Sí. Bueno, muchas gracias a Randall. Gracias por ese ejercicio. Permitirme hacer este ejercicio de
saber un poco más de Matices y de conocer un poco más cuál es el secreto, tal vez, para que este programa no solo haya trascendido en la parte de la actualidad nacional, sino que también, y eso es muy difícil, ha trascendido también a las distintas generaciones. Solo, por ejemplo, yo a veces lo oigo cuando tengo la oportunidad de estar libre, lo oigo junto con mis hijos, que tienen 14 años, y se quedan pegados. No me piden que cambie la emisora. Ya eso es ventaja. Ya eso es ventaja. Y en este mundo en donde todo es tan fugaz, es importante el aporte que está dando Matices. Te agradezco la invitación también a compartir este aniversario, este cuarto aniversario, y esperamos que sean muchos más. 2:50 p.m. Y ahora me siento más cómodo, me senté en la silla siempre. Don Constantino Urcullo, que nos acompañará hoy a lo largo del programa, y a la gente que nos está saludando también a través de Twitter: Adolfo, a Zach, a la Mula de Carga, a Brenda, que nos está saludando también a través de Twitter, a Agustín, a Chico Fonseca, a Donald Trump Tico. Sí, pero la cuenta es buenísima. Bueno, un montón de gente que también se suma a los comentarios que hay en Facebook Live. Don Constantino, ahora que estábamos con Paul, a mí me llamó la atención algo que usted decía respecto a estas cápsulas de información. A las cápsulas de información es que me refiero. Usted abre en este instante Twitter y entonces resulta que tiene por minuto 80 noticias que ver, 80 titulares de 140 caracteres. Abre Facebook, el muro, y resulta que conforme va bajando ve noticias y noticias y noticias y noticias y noticias. Y entonces a mí me pareció un desafío bonito al inicio, y quería saber qué pensaba usted respecto a ir contra la corriente y decir, bueno, y ahora que todo lo estamos reduciendo de tamaño y lo estamos haciendo chiquitico, hagamos algo grande de profundidad para diferenciarnos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, a mí me parece que es necesario. Uno siempre tiene necesidad de que le enmarquen la pluralidad, diversidad y casi infinitud de informaciones. Entonces la gente está por eso yo creo que este tipo de periodismo tiene futuro, en la medida en que es un periodismo que lo que hace es síntesis, que hace resumen, que interpreta la globalidad, porque uno no puede estar, uno termina desorientado cuando lo que tiene son visiones diversas por cada lado. La mente humana tiene necesidad de una cierta unidad, de un cierto resumen, de una cierta coherencia. Y a mí me parece que ese tipo de periodismo lo logra, a pesar de que algunos sientan que nos tenemos que resumir en los 270 caracteres, o que, por ejemplo, inclusive en el periodismo escrito, haya la tendencia a que le dicen a uno, bueno, usted tiene que escribir en 1500 caracteres con espacios. Claro. Es limitante, es muy limitante. Manuel Rodríguez me hace una pregunta en Facebook Live que me parece interesante, porque me dice, me parece que en algún momento usted compartió la cabina con otro periodista, es decir, entrevistaban dos. Sí, Manuel, efectivamente, al puro inicio hubo dos miembros que me acompañaron en algún momento en Noticia Monumental. Alexander Rivera lo hizo en alguna ocasión, Isel Martínez, ninguno de los dos trabaja aún con nosotros, y en algún momento otro compañero. Lo que pasa es que, Manuel, le voy a contar el problema desde este lado que enfrento. Yo al inicio, cuando estaba Paul, decía que la entrevista no es un cuestionario, o sea, no es que yo hago 40 preguntas y esa es la entrevista. La entrevista yo creo que es una pieza completa, don Constantino, donde uno dice, voy a irme por aquí, voy a aflojar aquí lo quiero llevar a tal lugar. A mí, y aprovecho porque usted comparte su programa de los viernes con don Ronulfo en Radio Universidad, que es difícil cuando uno tiene esa estrategia compartir la entrevista con alguien más, porque yo puedo ir por un lado y la pregunta del compañero o compañera me puede desviar toda la intención que tenía con la entrevista. Es complicado. Claro, lo que pasa es que, digamos, en el caso nuestro, nosotros tenemos una cierta identidad en una serie de temas, en otras no los tenemos. Entonces nosotros lo concebimos no es como una entrevista totalmente estructurada con objetivos muy claros, claro, sino como una conversación entre ambos,
Y entonces lo dejamos a ese nivel, al nivel de la conversación y no de la entrevista periodística con objetivos muy claramente definidos. Y yo quería hacer otra observación sobre un tema que tocó usted con Paul antes. Bueno, ¿qué hacer ante el ataque en la entrevista o en el programa? Yo en eso siempre he dicho que uno tiene que tener la filosofía de las hermanas Paul. ¿Cuál es esa filosofía? Uno nada en su carril, ¿ah? Y va con su propia meta y no vuelve a ver el lado, porque si vuelve a ver el lado, le ganan, ¿verdad? Entonces a mí me parece que con esto yo he experimentado lo mismo. Por ejemplo, hoy lo experimentamos en la mañana en el programa de Radio Universidad. Como hablamos a favor de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, diciéndole a las dos iglesias, evangélica y católica, que se abstuvieran de participar en política, entonces empezaron a surgir las acusaciones de PAC lovers, ¿verdad? Al rato empezamos a hablar, porque el programa de Radio Universidad se pasa también en Facebook Live, y empezamos a hablar de política económica. Entonces empezaron a decir que éramos de Restauración Nacional, éramos Restauración lovers. Entonces uno ante eso, pues no se tiene que amilanar, uno mantiene su línea, mantiene su visión del tema, nada en su carril. Hay que seguir nadando en el carril de uno y no preocuparse de que lo ataquen de un lado o el otro, sino mantener una cierta distancia con el tema, que tal vez la palabra, como usted lo decía claramente, no sea la objetividad, sino buscar un cierto balance y un cierto equilibrio. Además, la gente cuando se apasiona políticamente comete un error y cree que el mundo es blanco y negro y se olvida de los mil matices del gris, y que no siempre hay una línea específica en todos los temas, sino que hay muchas aristas en un problema. Claro, de hecho, siempre sobre este tema, un día de esos conversaba con algunos colegas. Vea qué complicado. Había quien planteaba esta tesis. Cuando un noticiero, todos los días, un noticiero debería tener entonces, según la tesis de este amigo, de este colega, una noticia de cada uno de los dos candidatos. Siempre. Porque eso era balance. Entonces siempre había que tener una información de don Fabricio y siempre una información de don Carlos. Pero cuando usted le preguntaba a ese colega, okay, ¿y qué pasa si don Carlos no genera noticia en la mañana? Claro. ¿Dejamos de cubrir la otra o nos inventamos una para cubrirle a don Carlos? Yo, en mi posición personal, es que yo no hago un noticiero. La noticia se genera sola y yo cubro la noticia. Claro. Pero yo no puedo ponerme, digamos, ante el temor de la crítica a esa política que cree que todo es blanco y negro, ponerme a forzar, digamos, una cobertura para que parezca que somos 50-50. Y además habría una cierta injusticia si un candidato genera una noticia importante y usted lo que busca es empatar, que es más importante desde el punto de vista noticioso. Uh-huh. Que un candidato se tomó un café en un restaurante X, o el otro hizo una propuesta de fondo sobre la política económica, que es más importante. Sí, claro. Es decir, obviamente la propuesta de fondo, y habría injusticia si usted equipara una con la otra, ¿verdad? Nada más por el prurito de el equilibrio perfecto, que no existe, ¿verdad? Por ser más papista que el Papa. Sí. En algunos aspectos. A mí también, y ahora vamos a compartir con los oyentes y con mi equipo de trabajo, don Constantino, porque usted tiene una característica en particular. Usted es uno de los pocos, creo que es el único entrevistado de Matices, que antes del programa sube con nosotros a la oficina, porque llega muy temprano don Constantino, almuerza con el equipo de Noticia Monumental, a veces cuando le damos almuerzo, hoy le damos que hay que, en la sala de redacción, comparte un rato con nosotros, y yo le quiero preguntar, porque yo creo que usted lo nota, pero también es una cuestión, un tema de ambiente de trabajo. O sea, usted entra a la redacción, no lo nota, todo el mundo está riendo, está haciendo su trabajo, pero vacila, hablamos, comemos juntos, y creo que eso también, la mística de ese equipo de trabajo, de mi equipo de trabajo, se nota no solamente en el noticiero, se nota también aquí, aunque yo sea el que usa el micrófono, porque efectivamente es como un relojito suizo caminando en medio de mística y de gente que está alegre haciendo lo que le toca. Porque las cosas hay que hacerlas alivianado, Randall. Es decir, es una expresión que a mí me encanta, es decir, hay que alivianarse. Mire, yo
con Noticias Repretel y con Central de Radios ya yo tengo una relación desde el 2003 que hice alguno de los primeros programas acá, y entonces ya yo me siento parte de la casa, ¿verdad? Y parte de la casa es de que yo parte de mi trabajo lo hago con ustedes. Yo como analista, ustedes como periodistas, y uno desarrolla esa empatía con sus compañeros de trabajo. Yo veo a Jerry Alfaro como un compañero de trabajo, porque hemos hecho la venida de Obama, de Xi Jinping, hecho la guerra del Golfo, la primera y la segunda también. Entonces uno siente, desarrolla una relación de trabajo empática y la siente en ustedes. Digamos, yo siento aquí que hay, hoy por ejemplo, que entré bromeando, ¿verdad? Claro. Y todo el mundo bromea y eso crea un espíritu de equipo, da cohesión importante y yo creo que eso también juega para producir un buen programa. Velos ahí donde están. Ahí están. Todos juntos, ya bajaron, son las 3 en punto. Permítame ir a la otra pausa comercial. Vamos. Y regresamos para hablar. Yo me estoy muriendo por el queque. Está rico. Ahí lo traen, ¿verdad? Escogí. Un especial de aniversario. Mañana, sábado, cumplen 4 años, tanto 120 minutos de nuestros compañeros de deportes como Matices. Por supuesto que mañana sábado no hay programa, así es que lo celebramos hoy 9. Al puro inicio del programa ustedes escucharon a Paul Ulloa, un colega que respeto mucho, en un ejercicio diferente, entrevistándome a mí, no como Randall, sino como el director de Matices. Después compartí yo unos minutos con don Constantino Urcullo, que todavía nos acompaña, pero realmente es justo. Yo no trabajo solo, trabajo con un extraordinario equipo de trabajo que está conmigo hoy aquí en la cabina. Está con Febe. ¿Le metió el dedo al queque? No. Típico, no. Febe Cruz. No, la verdad yo le voy a ser sincera. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes y a todos los oyentes de Matices, don Constantino, qué placer tenerlo por aquí siempre. No, Randall, es que yo le estaba sacando el empaque y usted sabe que yo, mi motora fina no camina. Claro. Mi motora fina no es Típico, lo ya. mejor de mí. Bueno, el equipo completo está aquí. Esteban, ¿qué tal? Bienvenido a Matices. No, muchas gracias, Randall, a usted, a don Constantino, que siempre pues nos acompaña con sus análisis. Y felicidades, Randall, 4 años en radio no es fácil, sobre todo en un tiempo en que la radio ha cambiado mucho, y a mí me llama la atención también eso que ustedes han mencionado del tema del horario. Es decir, no es un horario, digamos, de muchísima audiencia, en el sentido de que tal vez la gente no está regresando de sus trabajos, no va para sus trabajos, y bueno, Matices ya llega a 4 años. Yo, reconozco que ha habido programas de traba. Recuerdo muy bien el en que estaba don Guillermo Solís, que incluso le adelantó ahí que tenía un problema de salud. Oiga, sí es cierto, aquí en vivo lo hizo. Es que, vea, yo le voy a ser sincero, Randall, no, por la mecánica de trabajo que tenemos, a veces no podemos oírlo la hora entera, pero por lo menos, pero está ahí, o sea, está sonando y uno con un oído... Es decir, usted conoce cómo es el oído de nosotros los periodistas. Recuerdo también ese de traba, por ejemplo, como decía don Constantino, que no todo tiene que ser como confrontativo. Ese sí fue confrontativo. Recuerdo uno muy peculiar, el de la diputada Ligia Fallas, que no sé si todavía habrá llegado a la Asamblea Legislativa. Oye, yo estaba fascinado por el servicio telefónico de este país, hasta que me di cuenta que yo no estaba en el bus. Quizá fue más que sí fue confrontativo, por supuesto, pero peculiar. Y también rescato, Randall, el tema de que también hay que destacar lo positivo, lo que sucedió en el Hospital Nacional de Niños. Bueno, Karina, que cubre el tema de salud, lo sabe. De separar con éxito hasta el momento siameses es algo, pues la verdad, muy digno de destacar, y sobre todo yo insisto que con mano médica totalmente costarricense. Entonces hice aquí como un balance de las 3 áreas: confrontar, algo peculiar, y también no solamente el tema de que hay que destacar y que confrontar, sino rescatar lo bueno, prácticamente. Okay. Alguien se ahí. Fernando Muñoz también está con nosotros. Fer, bienvenido a Matices. ¿Qué tal, Randall? Saludos a usted, a don Constantino, y a todo el equipo de Monumental. Muchas felicidades por esos 4 años. No es fácil realmente, 4 años de un programa que no solo es un programa, sino que marca la pauta a nivel nacional en el ámbito radial y en lo que es la agenda informativa. De hecho, pues cuántas veces no vemos al día siguiente las portadas de los periódicos, de los medios de comunicación, con temas que se hablaron en Matices. Lamentablemente no todo el mundo da crédito, pero son aspectos y que uno sabe que se hablaron en Matices, y eso pues realmente le genera a uno mucho orgullo también.
Gracias, Fer. Karina Porras, que yo realmente no entiendo. Karina es la más friolenta de todo el equipo. Y ustedes han notado, siempre que baja se sienta exactamente en el mismo lugar. Randall, antes de continuar con las palabras, nos pone musiquita ahí para que Randall sople, porque eso se va a deshacer. Ah, ok. Sí. Está bien. O incendiar. Para desearle ahí, si Dios guarde, ¿no? Para desearle. Se nos quema Randall. Las felicidades a Matices, que eso sea, súmele un 9 adelante, para que sean 94 años. Que esté Matices al aire y Randall, felicidades, de verdad. Ahorita yo le doy las palabras, pero sople, porque si no. Sí, voy a soplar ya, porque el que es chiquitico. Ahí está. Le traemos mariachi también. Sí, Pasen, adelante. Pasen. Ahí están. Adelante. ¿Qué pasa, Pues yo quería decir nada más esto. ¿Usted se acuerda, Randall, cuando pasó usted de ser el asistente de doña Michelle Mitchell a la dirección de este periódico, de este radioperiódico? Sí, sí. Y yo en ese entonces lo caractericé a usted en broma, pero en serio, y yo le dije la estrella ascendente del periodismo costarricense. ¿Se acuerda de eso? Sí, por supuesto. Y gozábamos mucho. Lo tengo muy presente. Con doña Michelle Mitchell. Yo hoy quisiera decir de que esa estrella ya ascendió. Y que ascendió con Matices y ascendió también con el noticiero, porque creo que ya hay una experiencia histórica concreta, exitosa, y yo me quiero unir a las felicitaciones, porque son las felicitaciones para un trabajo bien hecho por usted y por todo su equipo, y decir muy claramente que me siento orgulloso de haber participado en este programa y me siento orgulloso de ser amigo de todos ustedes. Gracias, don Constantino, del fondo de mi alma. Y don Tino, voy a decir don Tino, lo sabe porque siempre que me llame me dice algo del programa, le digo, es un honor que me lo digas a mí. La friolenta, estábamos hablando, y siempre se sienta bajo el aire acondicionado. Doña Karina Porras, bienvenida. Muy buenas tardes, Randall, compañeros, don Constantino y también a quienes escuchan a esta hora Matices. No, Randall, muchas felicidades, dice Esteban y Fernando y Febe. 4 años no son fácil, y de un programa que es el mejor a nivel de Costa Rica. Es un programa de opinión y, como dice Esteban, a veces uno está ahí arriba con un audífono aquí, con el otro escuchando, pero luego lo escucha de alguna u otra manera en la noche también. Uno ahí se sienta ya con más calma a escucharlos, y muchas felicidades, y que no sean solo 4, que vengan muchos años más, y qué orgullo formar parte de este equipo y de Matices, realmente, que usted lleve a cargo un programa como estos. Gracias, Karina, de verdad también. Y a 2 miembros del equipo de Noticia Monumental que recientemente se han unido a hacer una pasantía con nosotros. Marianela Sanabria es una de ellas. Marianela, bienvenida a Matices y a la cabina. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, Randall y don Constantino, compañeros y los que nos escuchan. Muchas felicidades por estos 4 años y espero que sean muchos años más. Es un programa bueno, y que para personas como yo que estamos empezando en el periodismo deberíamos seguir para hacer periodismo de verdad. Gracias, Marianela, de verdad. Y Cecia Fajardo, que está con nosotros. Cecia, bienvenida a Matices y a la cabina. Muchas gracias, de verdad, y buenas tardes a todos los oyentes y los que están acá. Realmente quiero decirle felicidades a Randall, a pesar de que es poco el tiempo que llevo acá. Realmente su forma de trabajar es excelente, y de verdad que sean más años en Matices, y el buen trabajo que hace usted y todos los del equipo. Gracias, Cecia, de verdad. Y bueno, yo la empecé saludando a usted, pero no le di chance de hablar, así es que... Sí, digo, para variar. Ya lo vimos mucho. Sí, en la mañana, mucho rato ya. En la mañana la escuchamos mucho. Sí. Si uno le da la palabra después, no logra cómo parar. ¿Cómo quitársela? No, qué bárbaro, ¿eh? Eso es bullying. No, ahora que está que está de moda. Eso no es bullying. Yo ya me aprendí el concepto y ese no es. Eso no es, bueno, no importa. No, ya, Randall, fuera de broma, usted sabe que yo me siento muy orgullosa de usted. Yo creo que para nadie es un secreto, ni para mis compañeros ni para los oyentes, que usted, además de mi jefe, es mi amigo. Entonces lo admiro como periodista, y decía que un buen periodista tiene que ser una buena persona, y usted es uno de los mejores seres humanos que yo conozco, así que felicidades. Gracias, pero no me hagas eso al aire, porque son todos los odios. Ya se le jugaron unos ojillos. Porque sí, a mí también, vea que tengo sentimientos. No lo crean, aunque no lo crean. Porque es que, bueno, pero es que, vamos a ver, el tema de la humanidad pasa por ser buen profesional en términos generales, don Constantino. Digamos,
Yo el otro día que vino en el programa de los cirujanos del Hospital Nacional de Niños, si usted se acuerda, yo le pregunto al neurocirujano Segura, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos quejamos de que los doctores se vuelven muy fríos y que eso no pasa en el Hospital Nacional de Niños, pero yo creo que eso debería ser sostenido a todas las profesiones. Uno no debe dejar de... Un día solo leí una frase, uno debería de sentir más y pensar menos. Bueno, eso es cierto, porque, bueno, ahí hay una distinción absolutamente falsa entre pensamiento y sentimiento. Nosotros somos pensamiento sintiente y somos sentimientos pensantes a la vez. Esa división entre razón y emoción, entre razón y pasión, es realmente artificial. Inclusive el desarrollo reciente de la neurociencia lo que demuestra es de que las emociones juegan un papel mucho más importante en la elaboración del pensamiento racional de lo que se había pensado. Inclusive el último premio Nobel de Economía es al estudio de la implicación de las emociones en las decisiones económicas, porque durante mucho tiempo los economistas pensaban que usted llega a la góndola de un supermercado y hace una operación matemática y decir, me cuesta tanto, ahorro tanto, y no, a veces simplemente le dan ganas de comprarse las cosas. Mire, en ciencia política también esto se ha extendido, y hay la política de los sentimientos. Yo le digo a mis alumnos, cuando trato de explicarles qué explica la intención de voto, y usualmente la gente ha hecho el cálculo del votante racional, que es un poco el cálculo frente a la góndola, y la gente vota por muchas razones. Vota con el corazón, vota con el hígado cuando odia a alguien, vota con el estómago cuando busca un beneficio económico, y algunos hasta votan con la atracción cuando ven o una candidata muy guapa o un candidato muy guapo, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante. De hecho, a esta hora yo quería permitirme además agradecerle a mi equipo de trabajo en términos generales y en términos específicos también. Lo voy a hacer en el orden que lo salude Fede, muchas gracias, porque yo lo conté ahora, pero muchas veces yo me encuentro en medio de las responsabilidades diarias en la cosa de que mañana no tengo entrevistado. Y bueno, yo lo conté ahora. Fede me dice, sí, dame media hora y consigo algo bueno para mañana. Y efectivamente después normalmente es una entrevista muy buena y un apoyo diario. Fede, muchas gracias. Con gusto, Randall, y esperemos poder apoyarlo todos los años que se puedan. Ajá. No abuse. Bueno, para el lunes, No, ya estamos teniendo una serie de programas que no se pueden perder, de hecho, para lo que se viene de cambio de gobierno y del cierre de la campaña, así que estén muy pendientes. Y a Esteban, que es el compañero que más años he tenido aquí. Yo justamente, los aniversarios son muy pegados. El 23 de marzo, 15 días, ¿deben 15 días qué? Cumplo 5 años. Cumplo 5 años de ser director de Noticia Monumental, y el 28 de agosto, si no me falla la memoria, cumplo 15 o 16 años de trabajar aquí. Cuando yo entré ya estaba Esteban, y entonces como Esteban es el que más he compartido momentos en la redacción. Esteban, muchas gracias. Se nota, ¿verdad? Ok. Gracias. Ese comentario ahí, ¿verdad? Gracias. No, Randall, gracias más bien por el comentario. Usted sabe que, bueno, ya ahora sí literalmente tenemos un poco de canas y a veces, de acuerdo al tema, le mando algunas sugerencias de consultas de acuerdo con el programa que haya. También se me ven. No, creo que no. Ya casi. Entonces, tiene poco. Navarra, sí. Y no, colaborar a veces con matices, en lo que uno pueda, sobre todo el tema específico que se esté tocando el día. Es, la verdad, incluso hasta un deber de nosotros sacarlo. Fernando, muchas gracias también, porque siempre que yo no sé si tú lo has notado, pero cuando hago una entrevista a alguna fuente, Fernando siempre, y es por mutuo propio, o sea, por intención propia, antes del programa me baja un papelito y me dice, aquí están algunas preguntas por si sí. Algunos temas varios. Muchas gracias. No, usted lo agradece, Randall, de verdad que muy orgulloso de ser parte de su equipo y también de poder colaborar en algunas ocasiones en lo que se pueda. Como ya lo dije, pues es un orgullo y creo que no solo para nosotros, sino para la radio y para el periodismo nacional este programa que usted lleva a cabo. Gracias, Fer. Karina, muchas gracias. Me consta, porque Karina a veces me dice en la noche, Ran, estoy oyendo tal Matices de tal día. Yo sé que es una fiel oyente del programa. Karina, muchas gracias además por todo el apoyo. Que de hecho ese programa del Hospital Nacional de Niños surgió, no me acuerdo, porque muchos de salud han tenido que ver con que Karina me diga, mira, fulano, sutano tienen que venir, pero gracias por la ayuda, de verdad, siempre.
No, Randall, con mucho gusto y como dicen los compañeros, para eso estamos, para que lo que ocupe y siempre vamos a estar disponibles y orgullosos, reitero el orgullo de formar parte de este equipo y felicidades a Matices. Fede dice Manuel Rodríguez, Fede es la que le salva algunas tandas a Randall y siempre le preguntan a la mañana qué tenemos en Matices para disimular. No, y en realidad no. Y en realidad no es que si Randall le pasa eso muy seguido, pero en realidad es que a veces yo le digo, Randall, tal cosa, y eso creo que todos mis compañeros coincidimos en que Randall tiene mucha apertura. Sí. Que el programa es de él completamente, pero uno le dice, Randall, ¿qué tal si hablábamos de tal tema? Usted lo podría desarrollar. Él siempre está abierto a nuestras opiniones. Entonces yo creo que es esa parte del apoyo, que no es que yo le ando salvando la tanda, porque no es así. Es simplemente que yo llego con una recomendación y Randall siempre tiene oídos abiertos para eso, así que también es parte de su personalidad. De hecho, les voy a contar cuál es el intercambio particularmente con usted cuando eso pasa. Es un mensaje que dice: ¿quién tiene el 28 matiz? No sé, Fede, deme 5 minutos y le digo. No, nadie. Ya tiene. Esa es la dinámica. Sí, o le dije, un día recuerdo que le digo, ¿a quién quiere tener mañana? Y me dice, no sé, me gustaría un tema de los que están fuertes. Y yo, mañana tiene el canciller. Y ahí, bueno, ese tipo de cosas. Porque es que la dinámica es diferente. Y yo se lo quiero contar a la gente con cada uno de ustedes. Porque efectivamente, como ustedes, los intercambios son así. Que bueno, Febe es la jefe de información del noticiero. Y entonces debo mucho más intercambio de temas oficiales con Febe. Esteban, cuando yo estoy al aire, siempre me manda en Facebook. Me manda un par de mensajes en Facebook de mira, Randall, me parecería interesante. A él. Tal persona yo entrevisté hace unos días y me dijo. Sí, siempre me manda un aporte de hace días pasó tal cosa. Una carta. No, con Esteban es así. Un fax. No, ya está actualizado. Con Fernando es eso que les contaba, que es la hojita antes, cuando voy bajando se me acerca. Randall, aquí hay unas preguntitas por si necesita. El forro, ¿verdad? Y con Karina es si yo estoy al aire, entonces lo que hace es que me entran unos 200 mensajes de WhatsApp y si yo no los veo porque tengo el teléfono como lo tengo en ese momento al lado, entonces inmediatamente me llegan 200 mensajes por Facebook. Que el primero normalmente es vea el teléfono, por favor, pero cuando no ve el teléfono es justamente las preguntas. Y gracias también a Marianela y a Cecia, que han venido a sumarse a este equipo sonrientes, y un equipo que decía Constantino ahora, no sé si lo escucharon, pero que es que uno entra a la redacción y realmente, no, es que venían bajando, no por el compromiso que les no venía con los audífonos aquí. De que uno entra a la oficina, a la sala de redacción de Noticias Monumental y siente esa buena vibra, siempre. Y yo que siempre he querido decir algo, ¿lo puedo decir aquí? No. Quiero declarar, no, Randall, es que ahora escuché la pregunta que le hizo Don Paul. ¿Qué siente usted cuando le dicen que es de uno u otro partido? Y yo, digamos, para la gente, siempre lo he querido decir, pero me muerdo la lengua porque estamos en espacios noticiosos, no en este espacio tal vez que es más distendido. Si ustedes supieran que Randall no tiene una sola afinidad política, que la gente lo cree que es de Liberación, que es del PAC, que es de Restauración, si ustedes escucharan, es el tipo más objetivo que conozco. E incluso uno a veces escucha periodistas que se les sale, no, es que esto es peligroso para el país, o no, pero no. Si ustedes pudieran compartir con Randall fuera de micrófono, se darían que dicen que en periodismo la objetividad no existe, pero yo creo que sí existe y se llama Randall Rivera. Político. Sí, de hecho es eso. Ese es su yo siento que él no cree en nada que tenga que ver con política, hasta eso lo siento, incrédulo, y eso lo ayuda muchísimo a ser demasiado balanceado. ¿Sabe hasta en qué me cuido? Que aquí quiero contar una anécdota, en el color de la corbata que uso cuando entrevisto, y tengo que reconocer que hay un señor que me regaló una corbata morada, porque no tiene que ver con ningún partido político, me la regaló hace 4 años para dirigir uno de los debates, y es don Constantino, sí, yo recuerdo. Que llegó y me dijo, Randalito, me dijo, Randalito, aquí está esa corbata morada para que no tenga que ver con nadie. Hasta en eso se cuida. Entonces ya se me había olvidado eso. La corbata morada. Y para que quede bien con Febe, le dije. No. Hasta en eso se cuida. Para la gente que siempre pasa diciéndole que es de aquí y es de allá, sepan que podrían decirle eso a cualquier periodista, menos a Randall, que como dice don Constantino es tan escéptico, ¿verdad? En política, que de verdad que uno siente que usted vota, Randall. De hecho, estoy deseando que termine la campaña a ver si es un par de camisas que te doy. Un montón de no poder usarlas. Pero bueno. Si no me pasa a Antonio Álvarez, imagínense.
De usarla de salir al día siguiente, si no va a apoyar a nadie con una camisa de celeste con cuadritos con amarillo, amarillos. En cuadritos. Si no podría pasar eso. ¿Les parece si usamos, Marvin, nos quedan? Yo le pedí si nos podemos extender un poquito hoy. Ajá. Hasta las 7. Para recibir nada más la llamada, hasta las 8 de la noche por ahí. No, que si compartimos también un poco con nuestros oyentes. No, y viene operando el ojo. Y viene operando el ojo. Ya casi a las Así es. 5. Y la tercera emisión de noticias. ¿Usted me daría el favor de...? A usted le encanta recibir llamadas. No. Bueno, 3:23. Siempre lo decimos, Monumental no es nada sin nuestros oyentes, que ustedes nos dejan entrar a la intimidad de su carro, de su casa, de su oficina. Y hoy, si usted quiere celebrar y decirle lo que quiera a Randall, con respeto, ¿verdad? 905-222-0000. Vamos entre todos atendiendo llamadas, compañeros, pero para que podamos saludar hoy a Randall Rivera, a Matices, y desear que estos espacios continúen, Randall, porque yo veo que tanta gente en redes sociales dice, es que todos los periodistas son los amarillistas y solo cubren cosas que no interesan. Bueno, escuche Matices y se va a dar cuenta que Monumental está fuera de esa caja. Vamos con las llamaditas para que ustedes saluden a Randall. 905-222-0000. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Farid Alfaro, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí? ¿Todo bien? Bien, no, para felicitarlos. Yo estoy súper emocionado aquí, como dice Fede ahí, le dan ganas de llorar a uno cuando se pone a pensar lo bien que le hacen ese tipo de programas y periodismo a la gente. A gente como uno que está, como decía don Constantino ahora, que está deseosa de análisis y de oír a la gente, cómo habla y cómo hablan las cosas. Lo punzante que es el muchacho don Randall, es muy punzante, pero con una intención siempre buena intención. Eso es importante que sea así. No sé si don Randall es escéptico o es creyente, es una duda que he tenido siempre. Gracias, Fabricio. ¿Escéptico o creyente desde el punto de vista creo que sí, religioso? No tengo ningún problema con decirlo. Claro, porque de hecho hoy y ayer doña María en la mañana me dijo, usted es muy religioso, y la verdad es que no. De hecho le dije, no sé quién se acuerda que sea religioso, que lo está confundiendo conmigo, porque vamos a ver, yo fui criado católico. Y quiero contarles que no soy absolutamente cero practicante. Creo en Dios, pero no me puedo considerar ni católico ni evangélico, por ejemplo. Y hay una cosa que solo lo saben personas muy cercanas en mi vida, creo que ustedes lo saben. Yo tengo un hobby particular y a mí me encanta la historia bíblica, pero sin el aspecto religioso y más sobre el aspecto histórico. De hecho, nada más para sumarle a eso, Randall, que lo que le decía yo, que uno lo ve tan escéptico en tantas cosas que uno esta duda que tenía el oyente de que si es religioso o no, porque usted es muy crítico y cuestiona prácticamente todo. Y lo que él decía, que usted es muy punzante, que usted es muy punzante. En realidad sí, y eso es, yo creo que no solo a nivel periodístico, Randall, incluso cuando le llama la atención a uno por algo profesional, se lo dice de la manera más bonita, pero que usted siente. Entonces... maquilladito. Lo cortés no quita lo valiente en estos casos. Esteban, ¿más llamadas? Más llamadas, 3 de la tarde, 26 minutos. Así es, don Marvin, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Fran Gómez, amigo. Don Fran, ¿qué nos tiene que decir en este aniversario? 4 años de Matices. Decirle que estoy llamando de Guanacaste, que desde hace 2 años estoy dándole seguimiento a este programa y debo reconocerle a Randall que he aprendido muchísimo. Tengo 62 años y vuelvo a repetir, he aprendido muchísimo de muchos temas siguiendo esto. Ahora bien, tengo una pregunta para Randall. Generalmente él pregunta, ahora yo quiero preguntarle. Si algún partido político a él lo llamara en estos momentos para ejercer un cargo en el gobierno, ¿qué respondería? Gracias, don Frank, por la pregunta. Tengo 2 experiencias respecto a eso, de 2 partidos diferentes. Yo no voy a decir que no. Creo que lo valoraría en el momento. O sea, no solo que al país le sirva para algo, o sea, que yo sea funcional para algo, sino, y lo voy a decir con toda la certeza, que a mi carrera profesional también le sirva. Entonces, bueno, las 2 veces que me han ofrecido algo en 2 gobiernos diferentes he dicho que no, pero bueno, digo, depende.
Depende de que sea. Tal vez me ofrezcan ser presidente. No. Ya cumple un requisito. Usted sería un buen presidente. Sí. Porque sabe todo. No hagan enredos. Aquí tiene varios votos ya. No. Inscribamos el partido. ¿Dónde es? No. Randall, 3:27. Antes de continuar con las llamadas de los oyentes, hay alguien que lo quería llamar y lo quería saludar. Así que alguien me pidió saludarlo esta tarde y está en la línea telefónica. Adelante. Buenas tardes. Buenas Quiero tardes. aprovechar este momento importante para saludar a un periodista muy completo, Randall Mauricio Rivera Vargas. Te felicito, te deseo muchos éxitos. No sé si ya sabrá quién le está llamando, pero quiero decirle que es un gran compañero a quien yo aprecio mucho y al que algún día le compartiré una pupusa. Don Gilberto Valencia. Y además, en confianza. Hola, Gil. Un gran abrazo, Randall. Que la pases muy bien, te mereces este reconocimiento por tu gran trayectoria profesional, por el gran ser humano que sos, pero ante todo, por el buen compañero que has sido siempre con todos los del grupo de la empresa en donde trabajamos. Gracias, Gilberto, que hoy tuvimos una conversación muy amena. Leo, segura que hoy en la mañana le dije que le iba a llevar un trofeo. Se lo voy a llevar como uno de los mejores compañeros de la empresa. Gracias. Un abrazo a todos y felicidades. Otro, Gilberto Valencia, productor ejecutivo de Noticias Repetel. Bueno, él no quería quedarse, ¿ver, Randall? Que... Es que empezó muy serio. Yo dije, ¿quién es? Porque no quería que usted lo reconociera, pero ahí no quería quedarse sin el saludo. Fernando, más llamadas de los oyentes, que está llena esa línea, Randall, así que sí nos vamos a tener que quedar hasta las 8. Ok. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Gerardo, para servirle. Don Gerardo, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Aló? Sí, adelante, don Gerardo. Bueno, una felicitación para don Randall. Yo soy un asiduo oyente del programa. Este programa enseña bastante. Realmente lo pone a uno muy motivado en algunos temas. Y me alegra mucho que esté hoy el señor Orcullo, y Febi también, que cae bastante bien. Don Randall, yo quería decirle usted algo. Dentro de los programas que usted tiene, en alguna ocasión no podría tener algún personero de tributación para explicar lo de las sociedades anónimas, las activas, las no activas. ¿Sería posible eso? Con muchísimo gusto, Gerardo, muchas gracias. De hecho, Febi aquí dijo ya la otra semana podríamos coordinar a don Carlos Vargas, podría ser el director de tributación. Dice... aquí me preguntó Katia Randall contesta, Zúñiga, se llama hoy. Sí, me preguntó que cuál era mi película favorita. Pues ya sabe que música de UB40. Tengo dos, El Ciudadano Kane es una de esas, que es un clásico del cine, y la otra es La Sociedad de los Poetas Muertos. Las dos me encantan. A las 3:30 recibimos otra llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, Mario Huertas. Adelante, caballero. Felicidades a Randall y a Fede. O sea, todos los días oigo el programa y quiero felicitarlos porque son excelentes periodistas y pedirle disculpas a Randall, que más de una vez lo he encasillado en esos términos de que si es de un partido, si es de otro. Discúlpame, pero sos un excelente periodista. Chao. Gracias, don Mario. Que es audiencia fiel en Facebook Live. Don Mario Huertas también. Quiero decir, don Mario, no tiene que ofrecerme disculpas por eso. Yo entiendo a la audiencia cuando hace eso. Lo que dije ahora es que es muy injusto que un día sea uno y un día sea otro. Pero bueno, es el derecho, es el derecho de la audiencia, sí. Nela, nos ayuda con una llamada. A ver, estrenándose ahí en la radio están nuestras compañeras. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Gerardo Rodríguez. Adelante, caballero. Bueno, felicitarlos por los 4 años y realmente yo soy uno de los que les gusta escuchar y sobre todo es curioso, pero casi nunca estoy de acuerdo con Randall. El 99.9% de las veces no estoy de acuerdo con Randall, pero siempre lo escucho, por lo menos en mi cabeza voy debatiendo con él siempre. Muchas gracias, don Gerardo. Bueno, esa es la idea. Imagínese lo aburrido que sería el mundo si estuviéramos todos de acuerdo en lo mismo. Mira que eso me da gracia a mí, que hay gente que ya uno la reconoce porque todos los días escribe diciéndole a Randall un montón de cosas en contra. Pero entonces uno dice, bueno, por lo menos todos los días lo escucha.
Porque a pesar de que no le parece lo que Randall dice, todos los días está en Lo sintonía. peor es la indiferencia. Exactamente. ¿De quién es la frase esa? No importa lo que hablen de mí mientras hablen de mí. Bueno, eso lo decía don Pepe, ¿verdad? Sí, don sí. Pepe Figueres, el mayor. Ay, no, ahora me van a decir que soy liberacionista. Ay, Randall, ¿Qué? hasta ahí Ahora me llegó. van a decir que soy liberacionista. O sea, lo importante no es que hablen bien o mal, sino que hablen yo, no. Decía don Pepe. Ceci, vamos llamadas. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, les saludo Daniel desde Upala. Un saludo a Adelante, todos. compañero. Gracias. Un saludo muy especial a todos, la verdad. Con este programa uno aprende mucho. Mi favorito es el Matices Internacional. Con eso yo he aprendido demasiado. Por mi trabajo yo tengo que andar mucho en un vehículo, entonces, imagínate, o sea, a veces tengo que bajarme, atender un cliente o algo así. Y yo me quedo en el carro para terminar de escuchar el programa y no importa que llegue tarde, algo así. Pero no, el programa es demasiado bueno, de verdad, felicidades a todos ustedes que lo logran hacer bien, o sea, logran transmitir la información de una manera que uno puede entenderlo de manera expedita. Es que a veces hay periodistas que pueden saber mucho, pero el problema está a la hora de transmitir ese conocimiento que saben. Entonces como que se van mucho de parte de un partido, entonces ahí es donde a uno ya le genera cierta duda y uno dice, bueno, ¿será cierto lo que está diciendo o será que lo está diciendo para favorecer a X partido? En este caso la imparcialidad de ustedes es lo que lo motiva a uno a seguir escuchando el programa. Y como le digo, muchísimas gracias de verdad por tenernos informados y un abrazo a todos y a don Constantino, que lo admiro mucho en realidad y es una de las personas que tienen mayor conocimiento en el país y me encanta escucharlo. Un saludo, gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Que de hecho una de las claves es pedirle consejos a las personas que saben. A veces yo ando tengo algunas dudas respecto a algunos temas en términos nacionales o internacionales y por aquí hay alguien que yo le pregunto, don Constantino, que yo me digo, ¿podrías explicarme qué interpretas vos de esto que está pasando? Gustavo Araya, también, que es nuestro analista en comunicación política, me dice, no es por su profesionalismo, profundidad de análisis y estudio, a mí sí, eso es lo que me gusta. Es que alguien... bueno, ya vi, es que Tucán pone, siempre me ha gustado el periodismo de Matices por ser imparcial, el sarcasmo y la fiesga de Randall lo hace muy entretenido. Y entonces Gustavo le responde, no es por su profesionalismo, profundidad de análisis y estudio, a mí sí, eso es lo que me gusta. Ya entendí el mensaje completo. Bueno, ahí está. 3:35, vamos con más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Fede, ¿cómo le va? Buenas, ¿con quién tengo el gusto? Diego Solís, para servirle. Don Diego, qué placer escucharlo, adelante. Gracias, no, el placer es mío. Yo soy fiel oyente de Matices, de las noticias, prácticamente de los programas de Monumental, pero me enfoco más en escuchar Matices cuando puedo por mi trabajo. Trabajo en el sector turismo, tengo que viajar bastante, paso prácticamente todos los días viajando y Matices lo envuelve uno en el ámbito nacional, en todos los temas que se desarrollan día a día. Entonces es prácticamente se hace una síntesis de la problemática nacional e internacional, y los profesionales que siempre acompañan, los acompañan a ustedes en el programa, le ilustran a uno el conocimiento y el entendimiento de todas las situaciones que se tienen que abarcar en el país. Ahora que decía Randall sobre que Fede le ayuda bastante o le ilumina o le ilustra qué programas pueden atender, yo quisiera hacer humildemente una sugerencia. Claro, don Diego, adelante. Pienso que, como les decía, yo trabajo en el sector turismo y una problemática muy grande que tenemos día a día se da en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que es en la recepción de todas estas personas que vienen ilusionadas a conocer un país que se lo venden como un lugar paradisíaco, y en realidad eso es Costa Rica. La naturaleza no tiene comparación con otros países del mundo, pero la situación que se da al recibir la gente, pasar por migración en el aeropuerto, eso es una problemática que lo vemos día a día cuando hay que esperar a los huéspedes fuera del aeropuerto 1 hora y media, 2 horas, que hagan todos los trámites. La gente dice, bueno, en algunos aeropuertos en los Estados Unidos sucede ese tipo de situaciones, pero aquí cuando uno se da cuenta que el ministro Ventura y el ICT hace esfuerzos internacionales por atraer más turismo,
uno dice, qué bueno, se alegra porque eso ayuda a las finanzas del país. Pero cuando los turistas se ven envueltos en esta situación, uno sinceramente le da vergüenza ajena. Entonces, un tema sería invitar a los personeros de migración, del Instituto de Turismo, para que conjuntamente puedan atender esta problemática y facilitarle el ingreso, que sea una buena imagen, que se dé una primera buena imagen que se dé, aparte de las sonrisas que le damos y la buena atención, pero que se dé una buena imagen de que fueron bien recibidos y que no tuvieron tanto problema al atravesar por el aeropuerto. Los felicito, sigan adelante y muy buenas tardes y gracias por darnos el chance de poder expresarnos. Muchas gracias, don Diego, a usted, a las personas que nos llamaron. Pues ya nos pasamos un poquitito de la hora. De hecho, ahí y por el consejo lo vamos a tomar. De hecho, aquí estaba también ahora conversando más temprano sobre don Constantino, que ahorita un día de estos va a tener que tenerlo en el programa analizando el encuentro Trump-Kim Jong-un. En Corea del Norte. Ajá, que es un temazo. Pero bueno, muchas gracias de verdad. Hoy no cumpleaños yo, hoy cumpleaños un producto que es un hijo, y del cual yo estoy muy orgulloso, gracias a mi equipo. Gracias, chicos. Felicidades. Muchas gracias, un honor compartir hoy la voy a aplaudir porque el cumpleaños de Matices. Son las 3:39. ¿Qué hacemos con la canción? ¿Yo puedo pedir canción? Bueno, sí, don Constantino, claro. que fue el que... Las mañanitas. Las mañanitas. Para Matices. Para Matices. Don Marvin Ballestero, gracias a todos los oyentes. Sin ustedes, esto no sería nada. Realmente, gracias don Constantino, gracias Febe, gracias Esteban, gracias Fernando, gracias Karina, gracias Marianela, gracias Cecia. Y bueno, gracias a toda la gente que estaba en Facebook Live. También con nosotros y en Twitter el lunes un programa más de Matices. Que se quede muchos años Matices, Randall. Y que a veces yo veo que usted toma aire para volver a arrancar, y eso es lo bueno, que no agarra para atrás, sino que nada más para una cuesta y toma aire, y eso es de admirar. Esa es la idea. Todos, yo creo que todos han visto cuando yo a las 12:30 digo, ya voy a encerrarme un momentito en la oficina para planear la entrevista de hoy. Bueno, gracias a Chelita, cuesta, que también es parte importante de Matices. Una Chelita, que aquí alguien le puso, por cierto, que un aplauso para Chelita, que siempre está atenta con nosotros. A Marvin, Marvin no está todos los días con nosotros, ahí a veces está Glenn o Víctor con nosotros, pero Marvin tiene la mayoría de programas de Matices justamente con nosotros, así que Marvin, muchas gracias, se puso elegante para el aniversario de Matices. Sí, dice, ahí está. No, venga, Chelita, venga. Chelita también se puso elegantísima. Mire, es que este cable es muy corto, pero con esos areticos se ve preciosa. Es que siempre dicen Chelita la de Pelando el Ojo, pero no, esta es la original. La de Matices es esta. Aquí y la de todos los demás. Para servirle con muchísimo gusto, como dice la de Pelando el Ojo, un cafecito, un fresquito, un tecito. Oye, Chelita siempre a las 12:30 me dice, don Randall, ¿cuánta gente llena Matices? Ella necesita estar lista. Gracias, Chelita, también por eso. Con mucho gusto. Gracias, 3 de la tarde con 40 minutos. Y o sea, que yo sé que ya tenemos que irnos. Sí, pero sí. Ya nos vamos. No diga. No, creo que no sé si lo mencionó, no pude escuchar la primera parte de Matices, Randall. También a nuestro gerente general, don Hernán Ansofeifa, que él fue parte importante y es parte importante de Matices y siempre nos apoya en todo, así que también el agradecimiento para él. De hecho, cuando conté el arranque de Matices hace 4 años... No me lo perdí esa parte. No, que yo dije que la gerencia general, no dije el nombre, dije la gerencia general de esta empresa apostó por don Hernán Ansofeifa, por supuesto, que apostó justamente por un espacio como estos. Y por 120 minutos y los 2 de los espacios más escuchados de la radio. Así es, en la mañana estuvieron los compañeros a cargo de Pablo Guzmán, hoy, el director de Deportes Repetel y Monumental, que cumplimos años, el mismo día, los 2 programas, mañana. Así es que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana no, el lunes a las 2 de la tarde. No se asusten, el lunes a las 2 de la tarde, Matices. Nos vamos con la canción de don Constantino, Las Mañanitas. Hasta luego. Hasta luego. Celebremos con gusto, señores, este día